Dios me los bendiga a todos. Amén. Estamos por comenzar en este momento la lección. Antes que nada, los que vayan a coger el discipulado pueden ir pasando para coger el discipulado. El pastor ya está ready. Dios me los bendiga nuevamente. Nuestro pastor, su nombre, que pertenece a esta iglesia, que es la Iglesia Cristo de Jerusalén, Urbanización Santa Juanita, WK13, calle 27, Bayamón, Puerto Rico. Su nombre es Pastor Jorge Ortiz y nuestra pastora, que es su esposa amada, su nombre es la pastora Wanda Ivette Meléndez Coro. Ellos son los que están en esta iglesia, así que cualquier cosita que necesiten consejería de ellos son los que son las personas indicadas. Dios me los bendiga nuevamente. Estamos comenzando el discipulado cristiano. Ya pasamos el capítulo 1, la sección 2, 3 y hoy ya estamos en la 4. Y hoy el título de la sección 4 es Instrucción para los discipulados cristianos. Hermana, ¿me puede compartir en Mateo 10, 7, 8? Mateo 10, 7, 8. Pero antes de eso, voy a hacer una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por una oportunidad más hoy aquí en tu casa. Señor, unge mis labios, abre mi mente y mi corazón. Úsame de una manera especial, que tanto mis compañeros que están aquí frente y los que están ahí viendo en la página cibernética Facebook puedan entender la lección del día de hoy. Padre, te doy las gracias en el nombre tuyo todo el tiempo. Amén, amén. 7 y 8, hermano. Mateo 10, 7 y 8, y mi nombre es Capellán Luciano Soto. Dios me los bendiga a todos. Comienzo. Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonio. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén, amén, hermana, gracias. Aquí vemos el versículo clave de la clase del día de hoy, donde el Señor estaba dando una orden, un discipulado. Pero yo lo voy a leer desde el 1. Y entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahí estamos viendo donde Jesús los llamaba para el discipulado. 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judá Iscariote, el que también le entregó. 5. Y estos 12 envió Jesús y le dijo, y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad samaritanos no entréis, sino id
ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aleluya. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermo, limpiar leproso, resucitar muertos y echar fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Aleluya. Aquí estamos viendo donde Jesús, ¿verdad?, estaba preparando a sus 12 escogidos, 12 discípulos. El discipulado. Todos expresaríamos nuestro descontento si un investigador descubre la cura para una enfermedad que ha matado a millones de personas. Se negarán a compartir ese descubrimiento con quienes lo necesitan. Aleluya. Esto que yo leí ahora mismo, estamos viviéndolo en esta época. Y estamos hablando del virus. Es triste de que ya había pasado, pero ahora que estamos en una modernización, en un género nuevo, en ciencias avanzadas, el hombre está creando más malicia, más codicia. Por eso Dios preparó a 12 discípulos y por eso hoy nos está enseñando a nosotros cómo ser discipulados, cómo llegarle a esa persona. Amén. ¿Me entienden? Asimismo, es terrible que aquel que no conoce la verdad de la salvación no está dispuesto a compartir esa verdad. Por eso es que nosotros estamos entrando en ese gozo, en ese amor, en esa bondad y en ese entendimiento donde vamos a tener ese tipo de compasión en poder llegar a ese perdido o a ese enfermo, como Dios, como Jesús estaba haciendo con sus discípulos. Amén. ¿Entienden? Ven el concepto. Cristo, para librarse de una eternidad sin Dios, creyendo deber estar dispuesto a compartir el amor de Dios con otros. Lo que le acabo de decir. Es bonito, ¿verdad? Porque en todo esto, que voy a leer un poquito más adelante ahora, van a entender un concepto donde Dios nos va preparando día a día. Compartir el evangelio no debe ser visto como algo opcional para el cristiano. Puede ser fácil compartir caminos a la salvación con alguien que amas, pero no siempre es tan fácil presentar el evangelio a alguien que no conoces bien. Es un extraño cuando estamos viendo, ¿verdad? Y estamos tratando de hablarle a una persona y vamos a llevarle el mensaje. A muchos no lo han notado, que cuando estamos tratando de llevarle el mensaje, porque me ha pasado a mí, no sé si a ustedes, miran la cara, no le interesa el tema, o cambian la conversación. Y eso pasa. ¿Cuánto le han pasado eso? Porque yo creo, ¿verdad?, que cuando estamos tratando, ¿verdad?, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando Cristo ya nos da ese discipulado, esa instrucción, ¿verdad?, de nosotros compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, muchos se van a ver en este caso. Amén. En esta lección explorará cómo la declaración de la buena nueva es parte del discipulado y luego será desafiado a ayudar a otros a vivir ese mismo o misma fe que usted practica. Tal vida es el corazón del discipulado, como le expliqué anteriormente. Y la fe pues viene del gozo, de la paz, de la esperanza, de la bondad, del ser conforme, creer, porque es bien importante, no simplemente tener eso, pero hay que creer en esa fe.
Amén. Agradar. No importa, ¿verdad? Porque muchos nos hacen daño, pero tenemos que agradar. Tenemos que tenerlos ahí, ¿verdad? Y trabajar con ellos de alguna manera u otra. La fe es la certeza, pues la fe es la certeza, ¿verdad? De lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. En Hebreo 11:1 habla de eso. Y entonces en Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. Verás la gloria de Dios. Si crees. Esa fe, hermano. La fe viene por el oír también. Amén. La fe viene por el oír. Amén. La fe viene por el oír. Gracias, hermano. ¿Escucharon eso? Alguien que me leo, léeme la 10 y la 11 y la 12 en Mateo. Hoy vamos a estar hablando solamente de Mateo 10. La 10, la 9, la 10 y la 11. Aleluya. La 9. No os probéis de oro, ni plata, ni cobre, ni vuestros cintos, la 10, ni de alhaja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Ya? Leíste 9, 10 y 11. No, y 11, léeme hasta el 11, sí, hermano. Mas de cualquier ciudad o aldea donde estéis informados, quien en ella sea digno, y posad allí hasta que salguéis. Amén. Yo voy a leer el 12, el 13 y el 14 y el 15. Y dice, y al entrar a la casa, saludarla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno os recibieren y ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Aleluya. Aquí vemos donde estos discípulos iban a ser luz. Qué lindo, ¿verdad? Iban a ser luz sobre la oscuridad. Ya Jesús le estaba preparando a ellos lo que iba a ocurrir. Ya le estaba diciendo a ellos, dándole una orden donde no fueran recibidos, no entraron. Jesús compartió esa autoridad con sus discípulos como seguidores de Jesús. Hoy los creyentes también tenemos la autoridad sobre el mal, como Jesús le estaba preparando a ellos, también nos prepara a nosotros sobre ese mal. En Mateo 10:1-16, ¿verdad? Que lo leímos ya. Jesús le dice a sus discípulos instrucciones sobre cómo usar la autoridad que los otorga, así como propósito de hacer los milagros. Debían realizar por una razón y atraer la atención al reino de Dios y declarar que ese reino sea acercado.
versículo 7, lo voy a leer yo rapidito, nuevamente, ¿verdad? Y yendo y predicar, diciendo: al reino de los cielos se ha acercado, como lo dice aquí. De esta manera los milagros sirven para presentar la autoridad de que todos sean ciudadanos del reino, propósito de sanar, resucitar y a los muertos y impulsar demonios, y es centrar la atención de las personas en Dios. Nosotros estamos siendo discipulados para tener ese tipo de autoridad que Dios nos está otorgando. ¿Verdad, pastora? Tiene que tener esa convicción, ¿verdad? Esa fe de que ellos van a poner la mano y los va a sanar. La salud restablecida de individuo que recibió el milagro es también un beneficio maravilloso. Pero si el reino de Dios no se proclama claramente a través del milagro, esto no ha cumplido su verdad y su propósito. Jesús dijo a los discípulos que fueran primero al pueblo de Israel. Que fueran al pueblo de Israel. Que Él quería darle a los judíos la oportunidad de heredar todo lo que se le había prometido. Desde que pasaron con Moisés, la promesa. ¿Verdad? Jesús quería que se arrepintieran de sus malos caminos y regresaran a Él. Yo voy a poner una pausa aquí. Voy a hablar de mi persona, ¿verdad? Un testimonio, nuevamente, porque tengo tanto que compartir con ustedes, hermanos, y con los que están ahí en la página, y con los que pues están aprendiendo a caminar. Yo fui deambulante. Yo dormía en la calle, pasaba hambre porque siempre estaba en la droga. Y tuve casi 6 años deambulando. Y una noche vinieron un grupo grande en la avenida 18 en Santurce, frente a la fundita de Jesús. Y yo estaba ahí pensando qué hacer, qué robar, de verdad, porque esa era la única malicia que tenía para poder sobrevivir, cómo buscármela para poder tener lo que hacía. Y este hombre tenía una camisa negra con una BA, decía Victory Outreach, y me da un tratado y me dice: Dios te bendiga, y empieza a hablarme, y así son los discipulados, así son los 12 apóstoles. Cuando tú recibes esa bendición, esa gracia, de eso es lo que es el discipulado. A eso se basa, donde el Señor te levanta espiritualmente, y no es para levantarte y ser un más espectador o como ustedes quieran verlo, pero el Señor nos enseña en transcurso qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y también muestra algún pastor donde ve a sus ovejas de la iglesia que se pueden ir apartando poco a poco. Su deber es, ¿verdad? Tratar de traerlas, de enderezarlas. Amén. Siguen el mensaje. ¿Verdad? Gracias, pastora, por esta oportunidad, y gracias al pastor y a Luz de Lugo que se me acercaron, ¿verdad? Porque suceden cosas. Y ese hombre me dio ese tratado y yo me lo puse en el bolsillo, y él siguió haciendo su trabajo. Así comenzó mi vida.
Un día me cansé la vida que tenía y me acerqué donde está la fundita de Jesús, que tienen unos trabajadores sociales, y le dije, aquí quiero ir. Ustedes pueden llevarme allí. Aquí está el número de teléfono, llámelo. Y gracias a Dios, ese medio, ¿verdad?, de evangelismo, ¿verdad?, de ese llevar la palabra en un detallito, en un papel, un flyer, un tratado, ¿verdad?, en español, llega a la vida de uno. Y mire dónde estoy. Gracias al Señor. Bajo ese tratado, el Señor me enseñó el camino y la verdad. Y esa es la oportunidad que el Señor está dándole a todos los judíos. Arrepentidos, arrepiéntete, como oveja perdida que regresa a su pastor. Aleluya. En los milagros de Dios obrará a través de los discípulos y ellos enviarán la verdad sobre Jesús. Y así hizo con ese hombre en mi vida. Y así hace la iglesia con sus hermanos. Así hace la iglesia con los que entran nuevos. Bienvenido, hermano. Dios lo bendiga. Le damos la bienvenida. Si no tiene iglesia, como dice el pastor, esta es tu casa. Háganos sentir parte. Somos poquitos, pero dice que cuando somos pocos está el poder. No necesitamos mucho. Con poco podemos hacer mucho. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Una persona que no debería sanar, debería llenarse de orgullo cuando Dios usa como instrumento para obrar en un milagro, ni tampoco debería usar la experiencia para elevar su nivel personal, así como que creyeran recibir gratis el milagro de la salvación únicamente como resultado del poder y la autoridad de Dios. Está tremendo. Aleluya. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Y eso está en el capítulo, en la sección 3, que la dieron la semana pasada. Y yo miré eso y yo dije, wow, tremendo. Estamos hablando del discipulado. Esta clase va a ser por un tiempo el discipulado. Ese es el tema. Cómo nosotros podemos aprender a ser oyentes y después ser creyentes y después ser maestros. Amén. Porque es un escalón de aprendizaje. Y una vez que el discipulado entraba en el hogar de su anfitrión, debía compartirle el mensaje del reino de Dios. Eso lo dice en el 12 y en el 15, que yo lo había leído ya. Por eso me adelanté un poquito. Y Jesús sabía que algunas personas no serían receptivas en este mensaje aun si realizaran un milagro, como le dije anteriormente. A veces estamos tratando de llevar el mensaje, que esa persona pueda recibir esa bendición, ese milagro, y miran para otro lado. Y eso me sucede muchas veces allá en los muelles cuando trabajo los barcos. O me tiran. Y yo, pues, ¿qué hago? En vez de molestarme, mejor apartarse y seguir con el otro. Amén. Y orar por esa persona. ¿Okay? No ponerte en contienda con él. Nos apartamos, nos vemos, hermano. Y te vas por una esquinita y aunque no te vean, tú da una oración por esa persona.
¿Ok? Porque de alguna manera misteriosa Dios va a llegar a tocar a esa persona con ese detallito pequeño que tú hayas dejado, ¿verdad?, sembrado. Amén. Si el anfitrión recibiera el mensaje de su vida, sería transformada, experimentaría la paz como la experimenté yo, y solo viene a través de una recta relacionada con Dios. Si el anfitrión rechazaba el mensaje del discipulado, debía marchar habiendo hecho lo que se le exigía. Aleluya. No tuve que ni lo leí, y mira cómo Dios pone palabras en mi boca, ¿verdad? Está en el libro, pero también el Señor lo pone aquí en práctica, poco a poco. Esto no es de la noche a la mañana. Amén. Vamos al 16 al 20. 16 al 20, un voluntario. Pastora. Aleluya. Dios me los bendiga, Carmen, hermano. Francisco. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Porque no soy vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Dios, vuestro Padre, que había en vosotros mismos. Aleluya. ¿Sabe qué? Que cuando usted pone esa práctica, ese creer en verdad de todo corazón, ese amor, el Señor se va a manifestar en esa persona. Amén. Dice, Jesús dio a los discípulos lo que se conoce como el Gran Comisión. Amén. Ante eso, en los versículos 16 y 18, Jesús reafirmó autoridad que los padres le habían dado. Los discípulos necesitarán recurrir en esa autoridad para difundir el reino. Jesús fue claro en cuanto a lo que quería que se cumpliera mediante el uso de la autoridad que le había conferido a sus discípulos. No le dijo simplemente que llevara a la persona al reino a través de la salvación. Quería que sus discípulos fueran hacedores de los discípulos, es decir, que le enseñara el camino y los valores del reino, como hacen aquí con nosotros. No simplemente lo lleva, sino le habla, sino lo lleva. Aleluya. Cristo lo que quería para ellos era una simplemente ordenanza, pero a la vez también le estaba avisando a ellos que iban a ser perseguidos. Iban a ser perseguidos, y a la vez también le decía, corre, ¿verdad? Porque si no vieran donde ellos
iban a recibir ese mensaje, pues vete al otro lado, donde esas personas van a recibir ese mensaje. Amén. Jesús ordenó que sus discípulos que tuvieran cuidado. No les estaba ordenando que se pusieran a la defensiva, ¿verdad?, en la pelea, sino que estuvieran preparados para afrontar las dificultades. Los discípulos vivieron tiempos difíciles. En la historia de las iglesias enseñan que casi todos dieron su vida por la causa de Cristo. Hermano, yo sé que esto está un poquito fuera de contexto, no sé, pero Dios me lo puso en mi corazón. Yo voy a ponerle una pausa aquí, pero nosotros en el Capitolio, yo soy guía turístico, certificado, tomé mi reválida y el 28 voy a coger una reválida de seguros de vida. El Señor me ha puesto en muchas cosas y yo sigo para adelante. Amén. En la parte de atrás, dando el océano, donde está el San Cristóbal, hay unas carpas de camping, más de 20, y llevan ahí ya casi 4 meses, ¿verdad? Y tenemos que respetar los derechos del ciudadano. ¿Dónde caen tus derechos? Y ellos están peleando por algo simple, ¿verdad? Y donde estamos viendo aquí, ¿verdad?, la vida y las causas, ¿verdad?, que están surgiendo. Y esa gente todas las noches, cuando yo estoy trabajando tarde, ellos están haciendo su devocional. Aleluya. Están haciendo su cántico, están llevando la palabra de Dios. Sus nenes corriendo allí, su playground allí. Mira, se me paran los pelos, de verdad. Están en contra, ¿verdad?, de vacunar a niños chiquitos. Tienen hay que buscar, ¿verdad?, porque hay muchos que no se instruyen y hay que seguir buscando, indagando en esta vida y en lo que el hombre, porque aquí lo está hablando, la Biblia lo está hablando. Yo acabo de leerlo desde un principio, que lo dice aquí: la enfermedad ha matado a millones de personas. Se negarán a compartir ese descubrimiento con quienes lo necesitan. Santo. Y estamos viviendo ese problema. Crearon una bacteria donde sí está la cura. Pero como es tanta quiebra, están buscando la manera de enriquecerse. Y nosotros, los pueblos que sabemos sobrevivir, somos felices con poco, somos los que sufrimos. Amén. Sigo. Pero tal como Jesús prometió, el Espíritu Santo estaba en ellos y en el reino de Dios continúa expandiéndose a pesar de la oposición. Los cristianos de hoy no deberán sorprenderse cuando enfrentan precaución por la fe. Como le dije anteriormente, la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Seguir a Cristo resucitará en el tiempo difícil, por lo que no debes estar desprevenidos el recordar que el Espíritu Santo está en vosotros durante momentos difíciles. Nos brindará consuelo, confianza, conforme a la declaración, firmemente en el reino de Dios. Amén. Está el desafío. Es un desafío. Es un reto. Confiar en el reino de Dios. En Él. Amén. Yo voy a respetar sus decisiones, hermano. ¿Ok?
Mucha gente no la respeta. Se lo digo. Siempre tienen una opinión en lo que tú opinas de tu persona. ¿Instructiva o no instructiva? Yo la escucho. Yo no sé si a ustedes les han pasado eso, pero es así. La vida de uno día a día es, ¿verdad?, un desafío. Un desafío en la calle, un desafío en la casa, un desafío cuando tú estás mirando lo que ves alrededor. Ayer, una acompañante, eran 6 acompañantes, yo iba a hacer un tour, 6 acompañantes. ¿Sabe lo que son escoltas? ¿Verdad? Se le pagan, pues no quiero decir la palabra. Una de ellas me dice, ¿puedo fumar marihuana dentro de tu vehículo? Y yo le dije, no. ¿En qué cabeza cabe si es mi vehículo? Tú me vas a pedir permiso a mí hacer eso. Esto es un negocio legal. Esto es un negocio donde me tomó muchos años llegar a donde yo estoy. Se molestó y yo le decía a Dios que se vaya. Y Dios escuchó. Solamente se montaron los turistas, que eran 14 hombres. Se había traído otra van, que eso fue a última hora, que yo no esperaba eso, porque solamente mi trabajo era recoger 14 hombres y llevarlos a un catamarán y esperarlos. Y resultó que habían más personas. Y se fue un titingo, estuvo casi 2 horas. Pero Dios cuida a los suyos. Yo me mantuve neutral, el otro se enojó y se montó y dejó a pie. Y yo dije, gracias, Señor, que se fue el otro taxista. Para que ustedes sepan lo que yo me enfrento. Yo se lo conté a mi esposa decía, ¿cómo? Sí, mami, me pasó eso ayer. Incluso después, lo último, tampoco me querían pagar después del servicio. Estaban tan borrachos. Y yo hubiera cobrado al principio, como siempre hago. Amén. El desafío del discipulado puede traer problemas, tanto en la casa como en el mundo. Y el Señor me sacó del mundo, pero me trae al mundo, porque cuando yo estuve en el hogar, siempre decía el Señor, ¿cómo yo podré enfrentar al mundo? Tenía miedo volver a caer, a reparar. No quería irme del home. Hermano, pero me arrodillaba y lograba el Señor poder enfrentar al mundo. Amén. Aleluya. El mensaje del reino de Dios puede dividir a la familia también, haciéndolo que los hermanos entreguen a sus hermanos y a la autoridad. Y eso está en 10:21. Lo voy a leer. Y el hermano entregará al muerto, y el hermano y al padre al hijo, y los hijos se levantarán en contra del padre y los hará morir. Aleluya. Hasta en la misma casa podemos tener problemas. Hay que pedirle mucho a Dios. Amén. Dios puede dividir la familia haciendo que los hermanos entreguen a sus hermanos a las autoridades. Y asimismo, traición puede ocurrir. Al padre y el hijo, Jesús declaró que el amor al mal podría sustituir el amor por el miembro de la familia. Jesús indicó que no habría lugar para esconderse. Así le estaba diciendo a los discípulos
Y así me está diciendo a mí día a día. No hay lugar donde yo me pueda esconder. No hay lugar donde usted se pueda esconder. Siempre va a aparecer alguien frente a usted. Simplemente poner al Señor y postura. Amén. Quienes rechazarán el reino de Dios odian al ciudadano del reino, al ciudadano del reino. Jesús indicó que algunos que aprenden el camino de la vida y del reino cambiará su rumbo poco antes de llegar a la meta. Eso está en versículo 22. Explica que no resistirá. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y eso es lo que yo enfrenté en el día de ayer, fresquecito. Y yo le decía, Señor, ayúdame. En mi mente. Es difícil, hermano. Y no me querían pagar el dinero. Me decían, no, déjanos bañarnos y después bajamos y espéranos para que me lleven a un restaurante. Y yo le dije, no, tú me pagas el primer servicio y después me pagas el segundo cuando te lleve al restaurante. Así se hacen las cosas. Pero yo no soy del dinero, pues llama al del dinero. Llama al que está encargado de esto, por favor. Please. Por favor. Yo me mantuve en mi postura. No me enojé, pero el enemigo busca la manera de cómo sacarte, ¿verdad? Estratégicamente. Y así los discípulos estaban en ese camino, ¿verdad? Y Jesús le estaba diciendo, prepárese. Amén. Es difícil mantener firme contra el mal, aleluya, en tiempos de persecución, pero Jesús ofrece una maravillosa seguridad. Aquellos que perseveran hasta el fin serán salvos. Brutal lo que acabo de decir. Somos salvos. Yo voy a seguir leyendo para que no... Ok. ¿A quién deben de temer? Ok. Así que no los temáis porque nada hay encubierto. Ese es Mateo 26. ¿Ah? 10:26. Gracias, hermana pastora. Así que no los temáis porque nada hay encubierto y no haya de ser manifestado ni culto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decirlo en la luz, y en lo que oís al oído, proclamar desde los azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el que ama no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aleluya. Hasta ahí. Aquí estamos viendo lo que yo acabo de decir. Incluso quiere poner en una situación a alguien que le hará daño. Pero Jesús le aseguró a los discípulos la lección que sabían era confiar en Él, en Dios. Y así fue mi trayectoria en el día de ayer. Nada más en Él. Y me salió el plan. El taxista se fue. Las mujeres se fueron. Ellos no perdieron dinero porque ellos le estaban pidiendo un adelanto y ellos no querían pagarle el adelanto porque querían irse en carros individuales, no querían montarse con el taxista. Eso era un tumbe. Porque si andan en carro,
y son personas, ya ustedes saben, del bajo mundo, se van a montar en su carro y se van a desviar y se van a ir y van a decir, esto fue como quitarle una paleta a un niño. Se montaron y inmediatamente fuimos para allá. Aleluya. Pero Jesús le asegura a los discípulos que la elección sabía que era confiar en Dios en vez de sucumbir o amenazar a los demás. Aleluya. Mira cómo Dios ayuda, ¿verdad? En vez de uno ponerse en contienda, ¿verdad? Y amenazar a la persona, pues estas personas se montaron inmediatamente, porque yo le dije a uno de la guagua, mira, vete y búscalos a aquellos que se monten y le digan que no ya, que no les interesa. Y vámonos, porque ustedes pagaron ya por un servicio y lo van a perder. Y me hicieron caso. Amén. En el versículo 28 es digno de la atención del miedo, de la atención. El miedo puede impedir que las personas hagan lo recto. Y el enemigo del reino busca intimidar al pueblo de Dios con amenazas de que incluso podrían perder la vida. Aquí pongo una pausa. Uno de los guardaespaldas, eso fue ayer, hermano. Uno de los guardaespaldas estaba armado y se acercó a mí. Y yo vi cuando él tenía el arma y me dice, yo voy a tener que meterle una bofeta a uno de esos para que pague lo que tiene que pagar. Y yo le dije, aléjate de mí. Tú no tienes que hablar esto conmigo, eso es con ellos. Yo simplemente soy un chofer que estoy llevándolo de aquí al destino. No me explique, no me dé explicaciones. Me vio, cuando yo le dije así seriamente, se retiró. Y Dios obra en uno. Y como le digo ahorita, vosotros sois la luz del mundo. No teman. Somos la luz. Aleluya. Y ahí mismo lo dijo ahorita. Jesús cambió esto al citar un principio bíblico importante. El pueblo de Dios no debe temer a los hombres ni al enemigo de su alma. Lo peor que puede suceder es el fin de la vida en este mundo, pero la Escritura nos llama a temer a Dios, no al hombre. Pero estaba asustado, no se lo voy a negar. Estaba un poco nervioso. Pero Dios estaba ahí. Amén. ...29 al 33... alguien que quiera leer del 29 al 23... y con eso vamos a terminar. Del 29 al 33. Amén. No se venden los pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Y esos pajarillos estaban allí. Eran muchos. Lo que estaba viendo yo, eran muchos. Eran como 9. Eran 9. Pero Dios es más poderoso. Y es como Él dice, cree en mí, ponme a mí. Amén. Jesús aseguró a los discípulos que Dios se preocupaba por ellos, como se preocupó por mí, y los llamó a reflexionar en el cuidado
de cada aspecto de su creación, incluso lo que consideramos insignificante. Aleluya. Como dice 29 al 30. Asimismo, Dios tiene tal cuidado de cada ser humano que sabe el número de cabello que una persona tiene en su cabeza. Algo aparentemente trivial y difícil de comprender. Que yo de verdad no sé cuánto pelo tengo yo en mi cabeza. Imagínese uno poniéndose con una lupa a contar. Aleluya. Si Dios estaba preocupado por las aves y el número de vuestros cabellos, ciertamente el creyente puede confiar en su cuidado. Aleluya. En su cuidado. ¿Qué nos dice Dios? Por último, ¿qué nos dice Dios? Dios anhela que todas las personas tengan acceso a su reino, porque Él no quiere que nadie perezca. Eso está en 2 de Pedro 3, 8 al 10. La gran comisión. Pastora, ¿me lo puede leer antes de continuar? 2 de Pedro 3, 8 al 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemados. ¿Hasta qué número? Hasta el 10, 8 al 10. Ustedes vieron lo que acaba de decir, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aleluya. Aleluya. Sin embargo, en vuestros esfuerzos por alcanzarlo, también debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, Dios nos llama a ser discípulos. Dios nos llama a ser discípulos. Dios nos llama a ser discípulos. Segundo, nosotros mismos debemos de ser aprendices de por vida, creciendo en nuestra relación con Cristo, y esto nos capacita para ser fieles. Segundo, debemos comprometernos con la tarea permanente del discípulo, ayudando a las personas a conocer a Cristo. Necesitamos invertir tiempo, recursos para ayudarlos a ser fieles y seguidores de Cristo en el mundo difícil. Pueden apagar esto si desean. Ya con esto terminé. Dios me los bendiga. Antes que nada, tienen 15 minutos de merienda. Está ahí, hay merienda en el día de hoy, y voy a hacer una oración de despido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado en esta lección número 4, y enseñando cómo nosotros tenemos que confiar en ti y poder llevar el bien a todo aquel, y cómo enfrentar ese mundo, esa vida, ese caminar. Como siempre te he dicho, Señor, enséñame el camino y la verdad. Aleluya. Y todos tus hijos te dicen amén. Amén. Hasta aquí la escuela bíblica de la Iglesia de Cristo Jerusalén. Dios le bendiga.